Hermanos, si alguien puede donar sangre, la hermana Paquita necesita todavía donador de sangre, cualquiera que sea el tipo, solamente que esté buena la sangre. Hay muchos requisitos que ponen para poder donar. Quién sabe si al paso que damos algún día no hay quien dona. Sí, porque va la gente a querer donar y algo tiene que no. Entonces, el domingo pasado estuvimos repartiendo literatura y en esa revista de campeones hasta pareciera que es la selección mexicana la que aparece en la portada, y también repartimos unos folletos que también pareciera que es la selección mexicana, dice la verdadera victoria, y por ahí se ve no sé quién de los olímpicos, pero pareciera. Y le digo a una persona el domingo pasado: mira, ya sabíamos que iba a ganar la selección mexicana y mandamos imprimir todos estos folletos y estas revistas. Y dice la persona: de veras, pastor, ya sabía que iban a ganar. Dio la casualidad de lo que teníamos esta literatura y la gente, pues al mirarla, agarraba el folleto, la revista así, hermano. Yo entregué uno, hermano, y también le dije a una persona y me comentó lo mismo. Pero el detalle fue al siguiente día que entregué mi trabajo. Les anduve diciendo lo mismo. Y me dijo uno: espérate, no seas mentiroso. Y dije yo: ¿qué pasó? Y me quedé así. Y digo: ¿por qué? Porque fíjense, aquí están ganando la copa. No la medalla. La medalla. Sí. Sí, era Roma, nosotros sabemos que eso era Roma, y la gente, bueno, ¿quién se la creyó? Era una Roma. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, nos ponemos en tus manos para meditar en tu palabra. Dios, tú nos dices que si queremos que nos oigas, hemos de ser humildes. Ayúdanos a aceptar lo que tu palabra dice. Ayúdanos a ser humildes. Señor, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, predicó tu palabra y miró el interés de unos y la apatía de otros. Y sin duda, Dios, en todas partes va a haber esto. Te rogamos que nos ayudes a prestar atención. Dirígenos en el tiempo que meditaremos en tu palabra y ayúdanos a hacerlo, a ponerlo en práctica en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, recuerden que Jesús estaba predicando y dice la Biblia que cuando él vio a la multitud empezó a contar una parábola. ¿Y se acuerdan de la parábola de los cimientos? Cuando Jesús habla de cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con un hombre sabio. Él se estaba refiriendo a la gente que estaba prestándole atención, pero también había gente que no le prestaba atención, y dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar con un hombre ¿qué? Necio. ¿Qué es un necio, hermano? Ojalá que no haya ninguno así. Que prestemos atención a lo que la palabra dice. Santiago nos dice, hermano, que no seamos solo oidores, sino hacedores. Y en verdad deberíamos de tener interés en lo que Dios dice. Romanos 12. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 21. Romanos 12, versos 9 al 21.
Vamos a hacer la lectura de manera alternada, hermanos. Romanos 12, versos 9 al 21. Alternado, leamos, despacio, entendiendo lo que leemos. Romanos 12, 9 al 21. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, tratar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo quiere hambre, dale de comer, si quiere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, con el bien, el mal. Miren todas las necesidades de la vida del cristiano. Cuando digo necesidades, me refiero a cosas que deben de haber en la vida del cristiano. Pablo dice en el verso 11 y verso 12, primero el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miren todas las cosas que deberían de ser una necesidad, o que deberían de ser una realidad. Usé la palabra necesidad porque ahorita les voy a explicar, pero que deben ser una realidad de nuestra vida. Esos versos, hermanos, si el cristiano los practicara, qué especial. Esos versos que leímos, del verso 9 al 21. Miren todas las cosas que incluye, todas las cosas que abarca estos versículos. Pero quiero hacer énfasis en el verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miren, todas las cosas de las que habla, desde el verso 9 al 21, todas las cosas esas, es necesario en la vida del cristiano, o son necesarios en la vida del cristiano. Y esas cosas que son necesarias son o deben de ser tratadas con diligencia, con fervor, y para de esa manera servir al Señor, porque no podemos servir en realidad a Dios si esas cosas no existen en nuestra vida. Todas estas cosas deberíamos de hacer con diligencia, de una manera ferviente, y así servir al Señor. Hermanos, miren, necesitamos mostrar nuestro especial deber, necesitamos mostrar nuestro especial deber de amar a los hermanos, el deber de amar a los hermanos, necesitamos mostrarlo, y también de amar al prójimo, necesitamos mostrarlo. Pablo dice: permanezca el amor fraternal, y luego habla de un amor no fingido. Necesitamos mostrarlo. En estos versos Pablo, entre otras cosas, habla de hospitalidad, bendecir. ¿No es eso mostrar amor? Necesitamos mostrar
el deber que tenemos de amar a los hermanos y de amar a la gente que no es cristiana. Y cuando mostremos ese amor, ese deber de amar, entonces vamos a practicar estas cosas. Y es necesario hacerlo con diligencia. Pronto, ya. Esto es necesario. Hermanos, cuando nosotros mostremos ese especial deber de amar a los hermanos y amar a los que no son cristianos, entonces será más fácil que la gente se dé cuenta que tú eres cristiano. ¿No es eso lo que dice la Biblia? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Va a ser más fácil que la gente se dé cuenta que tú eres cristiano cuando muestras, cuando cumples con ese deber de amar a tu hermano y a tu prójimo. Va a ser más fácil, porque de otro modo, si la gente mira que no amas a alguien, de otro modo la gente va a dudar, ¿será cristiano? O dirá, ¿y eso qué dice que es hermano? ¿Qué tal si no lo fuera? Pero va a dudar de tu cristianismo. ¿Saben que esa es una de las pruebas? No son otras cosas. Eso es una de las pruebas de ser cristiano. No son otras cosas. Que si recibes y que no recibes. No. Eso es una muestra de ser cristiano. Lo que debe ser nuestra preocupación principal, hermanos, es cómo nos relacionamos con los demás cristianos. Eso es lo que debería preocuparnos. Y de repente nos preocupamos por otras cosas que no valen la pena. Nuestra principal preocupación debería de ser cómo me estoy relacionando con los demás cristianos. Pablo nos dice que debemos de comportarnos de una manera especial con los demás miembros del cuerpo de Cristo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que nos persiguen y no maldecir, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes, no altivos. Pero miren esa palabra, hermanos, en el verso 11, en lo que requiere, en las cosas que valen la pena, en las cosas que son importantes, en las cosas que son necesarias, allí deberíamos de ser diligentes. Esa palabra requerir significa, en el diccionario dice que lo que es necesario, lo que se requiere. En eso deberíamos de ser diligentes, en lo que hace falta, hermano, en lo que es necesario en nuestra vida. En eso debería de haber diligencia. Hay mucha diligencia en tantas cosas, hermanos. Se afana la gente por tantas cosas, se levanta temprano, no duerme, suda, se cansa, gasta dinero, gasta tiempo, gasta físicamente, gasta todo, ¿sí? Afanado por. ¿Diligentes en qué? Pablo dice que deberíamos ser diligentes en lo que se requiere, en lo que es necesario, en lo que es importante. En eso deberíamos demostrar diligencia. Y la palabra diligencia, hermano, significa poner atención. En esas cosas deberíamos de esforzarnos, poniendo atención en las cosas que son necesarias, ponerle atención. Y la palabra diligencia tiene que ver con ser rápidos también para hacer las cosas, estar prestos para hacer las cosas. ¿Cómo se está presto, hermano, de veras, para hacer tantas cosas y que no son buenas? Pero sí una rapidez. En lo que requiere diligencia. Miren lo que dice Deuteronomio 4:9. Algunos pasajes de la Biblia nos dicen directamente en qué debemos ser diligentes. Deuteronomio 4:9 dice primero, hermanos, Deuteronomio 4:9, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia. En esto es necesario poner atención. Guarda tu alma. ¿De qué le sirve al hombre si se granjea todo el mundo y pierde su alma?
Guarda tu alma. Un día nos vamos a morir, un día te vas a morir. Y por todo lo que te afanaste, ¿qué? ¿Y tu alma? Hermanos, es tan importante el alma, es tan valiosa el alma, que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar esas almas que estaban perdidas. Cristo Jesús dio su vida para salvar nuestras almas. Y sí, ya sé que muchas veces hay tanto materialismo que a veces se piensa, no, si no es para cuando me muera. No, yo quiero ahora. Este mundo es pasajero, esta vida es pasajera, y después de muertos viviremos eternamente en el infierno o en el cielo. Por eso dice la Escritura, para tu alma, ten cuidado de tu alma, en eso pon diligencia, pon atención en tu alma, en las cosas que tienen que ver con tu alma. El alma que pecare, esa morirá. Y dice, Dios mío, son todas las almas de los hombres, y Dios no quiere que las almas se pierdan. Por eso dio a su Hijo Jesucristo, y a nosotros se nos pide que seamos diligentes, que estemos atentos, que estemos activos en esto de cuidar nuestra alma. Y la Biblia dice, hermano, que se necesita a Cristo Jesús como Salvador, poner la fe en Él, y de esa manera estaremos cuidando nuestra alma. Es necesario que con diligencia cuidemos nuestra alma. La Biblia nos dice, hermanos, que nuestra vida es como la flor de la hierba. Cuida tu alma, te vas a morir. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Otra cosa, hermanos, en Efesios capítulo 5, verso 15, nos dice, en otra cosa en la que debemos de ser diligentes. Efesios 5, 15. Miren, el apóstol Pablo le dice esto a los hermanos de Éfeso. 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andamos? Pablo le dice a los hermanos de Corinto que andan como hombres. ¿Qué quiere decir eso? No andaban como cristianos, andaban como una persona que no era cristiana, andaban como hombres. Y Pablo dice, mira con diligencia cómo andas, cómo te conduces, cómo es tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de sentir, cómo andas. Y mira con diligencia, sé activo, sé rápido en mirar cómo andas. Casi me meto en el tema de la tarde, porque también voy a hablar del camino, de las sendas. ¿Cómo andas? Esto es algo que tenemos que ver con diligencia, tenemos que examinarnos, cómo andamos. Algunos quieren agradar a los hombres, andan como hombres, quieren agradar a los hombres, reciben el aplauso de los hombres. La verdad, a veces me quisiera decirlo, pero a mí no me importa el aplauso de los hombres, no me interesa. Estaba escuchando de un estudiante de violín. Dice que él puso todo su empeño en aprender lo que su maestro le estaba enseñando. Puso tanto empeño que llegó a tocar muy bonito el violín. Y él hizo una presentación. Dice que había tanta gente conocedora de música, y cuando él terminaba de tocar una pieza, la gente le aplaudía. Pero él no se creía. Tocaba otra pieza y la gente se levantaba y le aplaudía. Eran conocedores de música y le aplaudían. Pero él no se sentía bien. Y dicen que no miraba a la gente, solo miraba a una persona que estaba ahí. Y seguía tocando y la gente aplaudiendo. Y él no estaba tranquilo. Siempre volteando hacia una persona. Cuando él termina su concierto, la persona a la que él estaba mirando era su maestro. Mira que su maestro se pone de pie, se sonríe y ya se une. Con eso
estaba diciendo, lo hiciste. Y eso era la aprobación que él estaba esperando, no el aplauso de los hombres. Tenemos que ver cómo andamos. ¿De quién estoy buscando el aplauso? ¿De la gente o del Maestro, del Señor Jesucristo? ¿De quién estamos esperando el aplauso? Si tú quieres ser amigo de los hombres, te vas a hacer enemigo de Dios. ¿Sí, no? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El sabio busca agradar a Dios, no a los hombres. El sabio busca el aplauso de Dios, no el de los hombres. Mira con diligencia, presta atención, rápido, ya, fíjate cómo andas. ¿Cómo andas? Hay pecados de la carne, hermanos, y hay pecados del espíritu. Y algunos pueden ser que no sean borrachos y que no sean drogadictos, mal hablados de vez en cuando, pero no son escandalosos. Pero del espíritu andan tan mal, con rencores, con odios, con venganzas, con ganas de hacer daño. Cuidado cómo andas, cuidado cómo andas. Me acordé de alguien, cuando estaba dando el anuncio precisamente de la sección de negocios, me acordé de alguien que dijo, ¿saben por qué? Estaba esperando la sección de negocios en su iglesia para pelear. Qué lástima. Por eso algunos no quieren estar en sesiones de negocios, porque ya va a hablar fulano. Mira cómo andas, mira cómo andas. Dice que es necesario que con diligencia miremos cómo andamos. Y el apóstol Pablo a Timoteo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. No es solo predicar por predicar, no es solo enseñar por enseñar, hay que ver qué estamos enseñando y qué estamos predicando y cómo lo estamos haciendo. Hay de que predica la palabra de manera incoherente, o sea, a la vez se va, o sea, ¿qué me importa cómo estoy yo, rencores, corajes? ¿Qué me importa? De todos modos predico, de todos modos enseño. Está mal, está mal, no puede ser un obrero aprobado ese, no puede ser, está mal. Dice el apóstol Pedro que debemos de procurar ser diligentes en añadir a nuestra fe algunas virtudes, y hace una lista de las virtudes que deberíamos de ser diligentes en tenerlas para nuestras vidas. Efesios 4:3 es un verso, hermanos, que no usa la palabra diligente, pero sí dice Efesios 4:3 solícitos. Y la palabra diligente también significa ser solícito. Y dice solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Cuando algunos son cristianos, tienen unidad por el Espíritu Santo, los hace unos o uno. Pero Pablo dice, guarden esa unidad. Cuando algunos vienen a ser cristianos, el Espíritu Santo los hace uno. Pero debemos, dice, de guardar la unidad. Esa unidad que ya ha hecho el Espíritu Santo. Dice que debemos ser solícitos, diligentes en guardar la unidad. Pero es que me hicieron daño. Pablo dice, hey, soporta la ofensa. Soporta la ofensa. Pero eso es hablar del Espíritu. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad. Cuando usted habla, digo, por si habla de alguien, no está ayudando a guardar la unidad. Hace años, quizás ustedes lo escucharon, decía con todo hermano Álvaro Chávez, estaban desayunando, dice, yo llegué, me senté con mi plato, y luego, dice, empezó uno de los alumnos a hablar mal. Ya iba a decir el nombre de quien estaban hablando mal. Y dice, yo lo escuché y hablando mal de
de este pastor. Y a mí me molestó, dice el hermano, me molestó. Y me levanté y le dije, hermano, ¿tú conoces a ese hermano? No. Y entonces, ¿cómo es que estás hablando mal si ni siquiera lo conoces? Cállate. Y si lo conoces y sabes que anda mal, vaya y hable con él. No tienes que estarlo diciendo aquí. Hermano, cuando nosotros hablamos de otro y no tenemos valor para ir a hablar con él, no estamos guardando la unidad. Y dice aquí que debemos ser solícitos, debemos ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hemos de ser cuidadosos, hermanos, cuando nosotros hablamos. Estaba escuchando a Raquel, cuando una mamá está hablando mal de un hijo. Y dice Raquel, el niño estaba mirando muy bien, pero de repente, cuando la mamá empieza a hablar mal de él, le empieza a agachar su cabeza, su cara, y el niño ya no hallaba dónde meterse. Y así hay muchas mamás que hablan delante del niño un montón de malas cosas de ellos y los avergüenzan delante de la gente. Y dice Raquel que le tuvo que decir a la mamá, señora, si no tiene nada bueno que decir de su hijo, no diga nada. Si usted no tiene nada que decir bueno de otra persona, mejor no hable de ella. Eso no ayuda a guardar la unidad. No ayuda. Aunque, como decía Pablo, yo muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, pero que me juzga es el Señor. Nosotros podemos decir, no, yo no estoy hablando, solamente estoy informando. Bueno, el Señor va a juzgar. ¿Sí? El Señor va a juzgar. Hemos de cuidar. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y puede ser, hermano, que sea cierto algo, pero no hay derecho a hablar con la persona así. El hermano Stanley estaba dando unas conferencias y dice que un hombre se acerca a él una de esas noches y le dice, hermano Stanley, hemos viajado, y dijo cuántas millas, muchas millas, de tal ciudad para venir aquí a escuchar sus conferencias. Usted es mi conferencista preferido. Y dice el hermano Stanley, me dijo eso, y era el que se dormía en todas mis conferencias. Y yo pensaba dentro de mí, la más atenta era la esposa, y él era el que había dicho que yo era su conferencista preferido, y se me dormía, por más que hacía lo que pudiera para mantenerlo despierto, y era su conferencista, y tan lejos que había venido para venirse a dormir. Terminamos, dice, la semana de conferencias. Se acercan la pareja y luego dice, ahí viene mi alumno excelente, el que me prefiere. Se acerca y le dice la mujer, hermano, quisiera platicar a solas con usted. Se aparta, le dice, hermano, usted es el conferencista preferido de mi esposo. Y usted se estará preguntando, si yo soy el conferencista preferido, ¿cómo es que se duerme? Y dice, mi esposo está muriendo. Él toma un medicamento porque está enfermo. Y él me dijo, quiero ir a esas conferencias. Quizás ya no lo vuelva a escuchar al hermano. La razón por la que él se duerme es el medicamento. Y dice el hermano Stanley, entonces aprendí a no juzgar sin antes saber por qué la persona actúa como actúa. No hablemos, hermano, si todavía no sabemos exactamente las cosas. No hablemos, porque puede suceder lo que sucedió al hermano. Está pensando mal de alguien sin saber exactamente lo que está pasando. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, Pablo dice en la carta a los Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor. Hermanos, no ser diligentes en la vida cristiana impide que hagamos lo bueno, pero también eso ayuda para que lo malo crezca, si no somos diligentes en hacer lo bueno. Es necesario ser diligentes en la necesidad que apremia. ¿Cuál es la necesidad que apremia? Pablo decía eso, que era necesario la diligencia por la necesidad que apremia. ¿Cuál es la necesidad que apremia? Pablo le dice a los que están casados, quédense sin casar. A los que están casados, quédense como están. A los que no están casados, no se casen. Al soltero, quédense como está. A la viuda, quédense como está. Y luego dice, por la necesidad que apremia. ¿Cuál era la necesidad que apremia? Decía Pablo, el que está casado procura atender a su mujer. Entonces ya tiene menos tiempo para trabajar en la obra. Por eso si está soltero, no procure casarse, para que tenga tiempo para trabajar en la obra. La necesidad que apremia. Hermano, ¿cuál es la necesidad que apremia? La gente se está yendo al infierno. Esa es la necesidad que hay para predicar. Hemos de ser diligentes en eso. Hemos de ser diligentes en eso. Y luego también alguien dijo que la necesidad que apremia es que Cristo Jesús viene y es necesario hacer las cosas que requieren diligencia. Es necesario que el Señor nos encuentre haciendo como hemos de hacer. Muchos han escuchado la historia esta que quiero contar, quizás cantada, quizás la han escuchado como una poesía, pero cuentan de un hombre, una pareja, compraron un carro nuevo, 0 kilómetros. Dicen el tapizado bonito. Salen la pareja y su hijo de 3 años en el carro. Llegan a una estación de gasolina, dejan al niño en el carro, cerraron los vidrios, se metieron al negocio que está ahí cerca de la gasolinera, salen pronto, pero cuando salen, el niño ha agarrado un plumón y rayó los asientos del carro. Y dicen que el papá se enojó tanto, que le pegó en las manos. Le dije, quizás ya oyeron esa historia. Dicen que se enojó tanto que se lo tuvieron que quitar al niño porque le estaba golpeando las manos muy fuerte. Se llevan al niño al hospital. El papá se quedó en casa. Le hablan por teléfono y le dicen, es necesario que usted venga al hospital porque las cosas se complicaron. El hombre va al hospital y le dicen que hay que amputarle las manos al niño. Cuando le amputan la mano al niño, las manos, dicen que el papá después entra, el niño sonriendo le dice, papá, yo sé que me porté mal, ya no lo puedo hacer, pero devuélveme mis manitas. Y dicen que el hombre se dio la vuelta llorando y se suicidó. Dice Pablo que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hemos de examinarnos, hermanos, para ver cómo andamos. Quizás digamos, no, es que yo estoy bien, pero en una circunstancia difícil, en un momento en que te hacen notar, ¿cómo actúas? ¿Cómo hablas? ¿Qué haces? Quizás hagamos y digamos cosas en algún momento de las cuales nos arrepentamos, pero ya hay cosas que no se pueden arreglar. Es necesario, dice que nosotros en las cosas que se requieren seamos diligentes. Y luego el escritor de Hebreos, hermanos, dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y luego, hermanos, el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y luego dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Un buen escritor, un secretario
del presidente Ronald Reagan. Él escribió una editorial en un periódico y usó la palabra, o dijo más bien, no es problema de la ciencia médica lo que estamos viviendo. Están hablando del aborto. No es problema de la ciencia médica. Dice, es problema de nuestra cultura. Y dice, estamos viviendo una cultura asiria. Asiria. Y al leer la palabra asiria, me quedé pensando, y muchos se preguntaron también, ¿qué quiere decir cultura asiria? No es ni de ácido ni de acero. Asiria. La palabra asiria, según el diccionario, significa apatía. Apatía. Indolencia. No dolor, no siente nada. Nada le importa. Hermanos, en la carta a los Romanos, en ese capítulo 12, verso 9, dice el apóstol, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo. No es solo decir, sí, esto está mal. No, dice Pablo, aborrece eso que está mal. Aborrécelo. No seas apático. No seas indolente. No seas de esa cultura asiria. El amor sea sin fingimiento. Dios dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No aborrezcas al que hace lo malo. Lo malo, aborrécelo. No ames lo malo, aborrece lo malo. Y luego dice seguir lo bueno. Hermanos, dice Pablo, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, seguir lo bueno. No debemos ser indiferentes. Cuando Pablo dice fervientes en espíritu, se refiere a eso, hermanos, a no ser esa cultura asiria que en muchas iglesias, apáticos, indiferentes, indolentes, no les importa nada. No sean de esos. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Y cuando la palabra dice seguir lo bueno, se refiere a activo, lo bueno, activo, no apático. Yo no me emborracho, yo no fumo, yo no me drogo, yo no robo, ¿sí? Pero hay que aborrecer esas cosas y buscar hacer lo bueno. Y luego, por último, dice Pablo, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Dice el apóstol Pablo, no sean perezosos. En la nueva versión internacional, dice, en vez de decir lo que requiere diligencia, no perezosos, dice, no sean perezosos, sirvan al Señor. No sean perezosos, sirvan al Señor, sirviendo al Señor. Eso es algo que, hermanos, necesitamos en las iglesias. Escuché ahora en la semana a un pastor. Yo le comentaba, mira, el domingo unos van a Tezocaco, otros van a Bertones, otro hermano va a la Valle Verde, y le digo, yo no puedo ir a todos los lugares, pero hay hermanos que van. Aunque de repente les preguntan, ¿y ustedes son pastores? Como que no, pues no son pastores. Pero ya me dijeron, me dice un pastor, a mí también me preguntaron, ¿será porque no parezco pastor? Y el otro dice, a mí también, nomás a mí me preguntan, porque iba con corbata. Y
si se creyeron que era pastor. Pero cuando estaba hablando con estos pastores, yo les dije eso. Yo no puedo estar al mismo tiempo en diferentes lugares. Y dice uno de ellos, pues, yo no tengo quien lo haga. Y es que como todos trabajan, en la iglesia nadie trabaja, por eso van a las misiones. Y es que como todos trabajan, y luego, pues las mujeres son las que trabajan más en la iglesia, y tú casi no tengo hombres. Dice Pablo, no sean perezosos, sírvanle al Señor. Eso es lo que está diciendo. No sean perezosos, sírvanle al Señor. Pero ¿cómo? De una manera ferviente. Esto es algo, hermanos, que debe de ser realidad en nuestra iglesia. Ser diligentes en lo que es necesario, no lo que